Bueno, sin lugar a dudas, esta es una de las noticias que ha generado más preocupación en nuestro país y tiene que ver con la penetración del narcotráfico, así tal cual suena, en instituciones tan importantes de nuestro país como el Ejército y ahora la Fuerza Aérea. Parlamentarios pidieron citar precisamente a los comandantes en jefe de estas dos instituciones, esto tras la detención de 5 funcionarios de la FACH que intentaron trasladar sustancias ilícitas desde Iquique a Santiago en un vuelo institucional. Mientras tanto, la FACH rechazó remitir los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá a fin de investigar el caso. Queremos profundizar en este tema. Estamos con el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Llonet, a quien le damos la bienvenida a nuestro canal 24 Horas, además integrante de la Comisión de Defensa. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Bien, Iván, y también de la Comisión de Seguridad, que ambas están hoy día como y ambas están muy relacionadas, por supuesto. Bueno, en la Comisión de Seguridad se pidió citar a los comandantes en jefe, yo me negué, fundamentalmente, y no di el acuerdo y no va a ser, porque el comandante en jefe de la Fuerza Aérea está invitado junto a la ministra de Defensa mañana, en la Comisión de Defensa, donde corresponde, donde está la competencia, y este es un tema preocupante que nos tiene que ocupar, y no es un tema de fuegos artificiales, para en definitiva hacer un punto ni siquiera político. El comandante en jefe del Ejército, el general Iturriaga, estuvo la semana pasada en una comisión secreta que lamentablemente alguna cuestión se filtró, primera vez desde que yo recuerdo que se filtra algo, es lamentable. Yo espero que mañana no se filtre nada porque son comisiones secretas que ayudan mucho porque nos orientan, por ejemplo, en algunos proyectos de ley que vamos a presentar y que no podemos citar la comisión, obviamente, pero nos orientan en proyectos de ley para, en definitiva, trabajar un tema, por ejemplo. Contrainteligencia. La contrainteligencia solamente se puede hacer en recintos militares. El punto es que cuando tú solamente la puedes hacer en recintos militares, tú no puedes seguir a la persona, al militar, al funcionario que vive fuera, ¿no es cierto? Y que seguramente afuera tiene vínculo con el narco. Y lo que queremos hacer ahora, a propósito de la discusión de la ley de inteligencia, hay una comisión mixta que yo espero participar en ella, ver la posibilidad de meter, por ejemplo, este proyecto de ley. Por eso sirven, yo te digo, las comisiones para saber qué es lo que ocurrió y además, en definitiva, cuáles son las medidas que se van a tomar y también desde el punto de vista legislativo, qué vamos a hacer nosotros. Mire, si uno hace un recuento que no pretende ser ni exhaustivo, sí, pero rápido. Ha habido presencia del narco ya, por ejemplo, en municipios. Así es. En tribunales, así es, en el Ministerio Público, sí, en la PDI, sí, en Carabineros, en Gendarmería, en el Ejército, en la Fuerza Aérea. Se me está quedando fuera la Armada, que no recuerdo casos de la Armada y probablemente tampoco recuerdo casos, porque habría sido un escándalo político, de narcodiputados o algo, sí, por el estilo. Pero ya podemos hablar de narcomilitares, sí, de narcoaviadores, de narcopolicías, de narcodetectives, todas las instituciones que hemos citado. Sí. Y evidentemente uno dice, bueno, ¿en qué nivel de penetración de nuestras instituciones clave, sí, está el narcotráfico hoy día en Chile? Y yo le pido a usted que usted integre estas comisiones, sí, y son sesiones reservadas. ¿Hasta dónde ha penetrado el narcotráfico? ¿Qué tan permeable están siendo nuestras instituciones? Está muy adentro, yo lo vengo diciendo desde hace varios años. Por eso hemos planteado una serie de propuestas institucionales drásticas para el país. A ver, el King College, que es como la ANI que tienen los británicos, sí, para que la gente nos entienda en la casa, señala que en Chile se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. El presupuesto del año en Chile va entre 90.000 y 100.000 millones de dólares. O sea, es como el 10-12%. 10-12% del presupuesto nacional se está lavando en Chile. Y ese nivel ¿Dentro del de país lavado, o fuera del país? Dentro del país. Y ese nivel de lavado es más o menos el mismo lavado que se está produciendo en Argentina, en Colombia, en Brasil, puede ser un poquitito más en Brasil. Disculpe, es que el dato es muy duro. Entre 8 y 15.000. 8 y 15.000. Ese quiere decir que es dinero del narcotráfico que termina en instituciones financieras regulares en Chile. Dinero del crimen organizado, porque hoy día el crimen organizado tiene otra arista que es muy potente, que es el cibercrimen, que a nivel mundial, a nivel global, ya superó al narcotráfico. Una cifra, hoy por hoy, todo lo que mueve el crimen organizado a nivel mundial representa el 10% del Producto Interno Bruto mundial. Esa es otra cifra también del King College. Por tanto, ¿este dinero termina en los bancos en Chile? No sé si termina en los bancos, pero la información que solamente que nos entregó el King College, lo que se está lavando, algunos terminan en los bancos, otros terminan en la construcción, en distintas áreas. Y con todo respeto, esto no es solamente la barbería, porque en un momento se armó, no. Estamos hablando de otra dimensión. Y creo que el país no tiene una institucionalidad preparada, en todo sentido, para enfrentar esta dimensión del crimen organizado. Nosotros tenemos a lo menos 4 grupos de narcotraficantes, de crimen organizado instalados en Chile, aparte del Tren de Aragua, el grupo peruano de Golfo, hay un grupo brasileño, está Jalisco Nueva Generación y hay otros más.
Aquí la ingenuidad... ¿Instalados en Chile o con operaciones? Instalado. Esto es de público conocimiento, Aquí ha habido ingenuidad. Aquí creo que ¿El PCC brasileño también llegó a Chile? Así es, y está en el norte del país, opera fundamentalmente en Santa Cruz. Ahí está, esto es información incluso abierta. Si lo que ocurre es que cuando uno va a estos seminarios, estas reuniones, le muestran información abierta. Diputado, déjeme hacer una pregunta, porque evidentemente cuando uno piensa en el caso de los militares, sí, o piensa en el caso de la Fuerza Aérea, que está el descaro que se trata de ingresar un maletín con 4 kilogramos de droga, porque al principio se habló de sustancia ilícita, porque para quien no conozca, cuando civiles y también uniformados viajan en vuelos FACH, a mí me ha tocado como periodista viajar muchas veces en vuelos FACH, a usted al principio solamente lo pesaban. Así es. ¿Cuánto pesa usted? Pum, y se iba haciendo la carga y el equipaje. Y ni siquiera se pesaba el equipaje, ahora se pesa el equipaje y se pasa por rayos X, cuestión que no ocurría antes en los vuelos de la FACH. Y que ahora está ocurriendo. Así es. Entonces, me imagino que yo, alertado por aquello, este funcionario, que bueno, a esta altura es un narcofuncionario. Un narcofuncionario trató de meter este maletín con 4 kilos de drogas por la parte inferior de carga. Así es. Pero uno se pregunta, primero, ¿cuántas cargas antes que esta fallida vinieron? ¿Hay información de eso? Mañana tenemos la comisión de seguridad. Pero no lo sabemos todavía. Pero no lo sabemos. Ok, segundo, evidentemente esa droga... Normalmente Chile no es un país donde se produzca mucha droga, pero sí ingresa mucha droga. Entonces, esto tiene que significar que un grupo de uniformados chilenos fue contactado por gente de un cartel de narcotraficantes extranjeros. Así es. O sea, a ver... Por favor, profundicemos. A ver, dos cosas. Lo ocurrido con el Ejército, que es una investigación de 6 meses que se hizo primero al interior del Ejército y después el OS7 Carabinero, y creo que está siendo exitoso porque todavía hay un proceso, porque estos grupos de militares o exmilitares, ¿no? Ex miembros del Ejército, delincuentes, narcotraficantes, tenían vínculos afuera, ¿no? O sea, estamos hablando de 16 kilos de cocaína pura, 30 kilos de pasta base. Perdón, ese es un envío. Un envío. Que es bien ingenuo pensar que era el primer envío. Así es. Por eso al principio hablamos del tema de la contrainteligencia, que después podemos profundizar. Y en este caso es lo mismo. Ahora, ¿de dónde? En el norte. En el norte tenemos problemas. O sea, la droga de los grupos del crimen organizado, del narcotráfico, está entrando por el norte. Y por eso nosotros hicimos una propuesta hace tiempo, tú te recordarás, Iván, que es la Policía Militar de Frontera. Los militares no tienen capacidad de inteligencia para pesquisar el narcotráfico. Por eso que los militares... ¿Cómo no? No, pues no tienen. Porque ellos no pueden. No la tienen. Ellos solamente pueden investigar dentro del recinto militar. Su inteligencia es solamente el recinto militar. Ellos no pueden hacer inteligencia de otro tipo. En la Araucanía no hacer inteligencia, por ejemplo, en materia del tema del terrorismo. Ellos solamente pueden hacer. Los que lo hacen son los carabineros. Ellos acompañan a los carabineros. Pero Carabineros participa aquello, PDI participa aquello, la ANI participa pero ellos aquello. Lo acompañan. Se le reporta pero por ley de inteligencia se le reporta a las autoridades responsables. Sí, pero ellos, en el caso justamente de la ley de inteligencia, los militares solamente pueden hacer contrainteligencia dentro de los recintos militares, o en el caso que ellos pesquisen, por ejemplo, algún agente extranjero que esté en el país haciendo inteligencia. Pero es que ahí usted tiene una amenaza, porque efectivamente, y me parece que quizás es muy formalista decir no pueden hacer fuera, a menos que haya una amenaza, pero si efectivamente usted tiene dentro de su unidad militar funcionarios que tienen contacto con narcotraficantes, y eso tiene que darse, me imagino yo, dentro del espacio físico nacional, bueno, ahí puede aplicar inteligencia. No, porque la ley no les permite eso. Esa información tiene inmediatamente que ser entregada a la policía o a la fiscalía, pero... el Ejército no puede usar inteligencia para averiguar si está siendo permeado por instituciones de puede hacerlo solamente dentro de recintos militares. O sea, si llega un narcotraficante y golpea la puerta del Ejército con un maletín de droga. Solamente hecho, bueno, la ley es así, por eso queremos cambiar la ley. O sea, bueno, porque en definitiva en este país ha habido, Iván, una ingenuidad, pero hace tiempo, hace muchos años. O sea, hace muchos años que está instalado el crimen organizado en Chile. No llegó hace 2, 3, 4, 5, 6, llegó hace muchos años. Diputado... Y se dejó entrar. Sí, se lo comentaba fuera... Y ojo, perdón, y era el norte. Y por eso el tema de la Policía Militar de Frontera tiene que estar en el norte, instalar una institucionalidad nueva. En la guerra hoy día, claro, siempre hay amenaza. Pero la guerra del narcotráfico, si eso es el que nos tiene hoy día tomado incluso a las Fuerzas Armadas. Vamos a volver a la Policía Militar de Frontera, me parece interesante. Pero déjeme preguntarle, porque conversaciones de este tipo, y si usted quiere consternación como la que tiene la gente en la ciudad, en la casa, cuando ve que hay militares narcotraficantes, cuando hay aviadores narcotraficantes, lo que ya dijimos, carabineros, etcétera, a lo mejor no es muy distinto de lo que se discutía en países como, con todo el respeto del mundo, Colombia o México hace 2 o 3 décadas atrás, cuando parten con, quizás en Colombia con el componente de la guerrilla muy activa que se da en los 80, en concomitancia con el narcotráfico, pero en México eran bandas de narcotraficantes duras y puras que empiezan a permear los municipios, las policías municipales, y se apoderan de toda la zona norte del país.
¿No es parecida la conversación? Absolutamente. Y se dieron cuenta muy tarde cuando ya el país estaba fraccionado. Pero ¿No estamos en ese punto nosotros? O sea, yo creo que estamos muy cerca, porque además, fíjate que en el caso mexicano, donde no había una guerrilla política, estaba el PRI el que gobernaba, en algún momento gobernó el PAN, en ese periodo fue el ejército cooptado. No te olvides que justamente de eso estamos hablando, nuestro ejército. Para pasar la droga a Estados Unidos, por los pasos no habilitados, etcétera. Por eso que Estados Unidos viene con toda esta política de frontera en su momento, pero la verdad es que fue el ejército cooptado, bueno, y los tribunales, etcétera. Entonces, esa conversación que nosotros la debimos haber visto, aquí no se dio. Y ahí la élite y la clase política tienen una responsabilidad en su momento y nosotros tenemos hoy día una responsabilidad. Yo te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que en el aeropuerto de Santiago, y no estoy diciendo ninguna infidencia, ninguna cuestión de seguridad nacional, no tenemos una autoridad que controle todo el aeropuerto. ¿Cómo no? No, la DGAC. La DGAC controla el aeropuerto, la PDI controla quién ingresa, los carabineros están afuera. Sí. Cuando tú que viajas entre Chile, etcétera, ¿tú ves alguna persona de seguridad dentro del aeropuerto? Claro, no hay como en Estados Unidos una policía de... Yo no te puedo dar la cifra, porque es una cuestión que tiene que ver con seguridad de la cantidad de maletas que se escanean. Pero cualquier cifra que usted esté imaginando en este minuto es mucho más baja. ¿No se escanea el total? No se escanea el total. ¿Se escanea de manera aleatoria? Sí. Entonces tenemos un problema, sí. Y yo no te puedo dar más información de la gravedad de los problemas que hay en el aeropuerto. Cuando yo dirigí la comisión investigadora... Perdón, disculpe, es que yo pensé que todas las maletas que entraban por el aeropuerto se escanean. No todo se escanea. O sea, de 10 maletas se escanean... No, tú escaneas, ¿recuerdas? Sí, la que pasa por la cinta, pero las que se van por carga... No todo se escanea. Entonces, hay un tema acá. ¿Por falta de capacidad? ¿Por qué? Porque, a ver, el problema de fondo del otro es que si tú te das cuenta... Disculpe, diputado, es que eso creo que no sé si todo el mundo sabe. O sea, si usted mete droga en 10 maletas, una va a pasar. Pero absolutamente. ¿Dos van a pasar? Y tenemos perros, ¿no es cierto? Está bien, tú tienes estos perros, etcétera, pero los perros... ¿Cómo entra la droga en Chile? ¿Todo entra por los puertos? No. Yo te quiero decir que mucha entra por los aeropuertos, como en todas partes del mundo. Aquí nosotros no pillamos droga en los aeropuertos. ¿Por qué no se pilla droga en los aeropuertos en Chile y sí se pilla en otras partes? Entonces, aquí tenemos un problema de fondo, de institucionalidad. ¿Qué es lo que hemos planteado? Y yo lo he conversado con el general Hugo Rodríguez. Generar una policía de la aviación. O sea, un policía de la Fuerza Aérea que se haga cargo del aeropuerto internacional. Si la verdad que nos piden confesado. ¿Te acuerdas cuando mataron a este funcionario de la DGAC? Sí. Porque no tienen todas las capacidades. Hay un problema de administración en muchas partes del Estado. Uno, el aeropuerto, te lo acabo de dar. Respecto al norte, ¿para qué digo? O sea, tenemos los militares... Perdón, los puertos que tenían uno de los escáneres de San Antonio fue funcionando mal durante meses. San Antonio es uno de los puertos, busquen también fuente abierta, uno de los puertos en América Latina, uno de los 3 puertos en América Latina donde más llega droga a Europa y a Estados Unidos. Es todo fuente abierta. Y la verdad es que no pasa nada. O sea, claro, ahora estamos viendo, y yo de verdad saludo la seriedad de este programa, porque yo se lo decía un programa en la mañana. Oiga, no farandulicemos todo, porque al final terminamos viendo problemas que son de este deporte, como que sea el gran problema nacional, cuando este es el tema de fondo. Hace mucho tiempo el narcotráfico está metido acá y va cooptando al Estado. Y cuando empieza a cooptar la política, tenemos problemas graves. Y eso pasa en México. Diputado, disculpe, ¿y usted está seguro que no hemos llegado a ese punto? Se lo pregunto porque ya ha habido municipios tomados por el narcotráfico. Usted dice, cuando empiece a cooptar a la política, le quiero decir que ya ocurrió. Yo creo que no estamos en un punto sin retorno. Creo que aquí justamente por eso que ahora vienen las elecciones presidenciales y tenemos que tener un gobierno serio, no un gobierno demagógico que va a echar a todos los extranjeros, etcétera, no, un gobierno que en definitiva comience un proceso para empezar en definitiva a derrotar al crimen organizado, que hoy día claramente en las poblaciones tiene de rodillas a la gente. O sea, van y matan a una persona que puede haber estado vinculado al crimen organizado, pero matan a su hijastra de 13 años. 13 años. Acaban de herir a un joven en Valparaíso, en 2 jóvenes también vinculados, uno a una banda, lo hirieron en la pierna. O sea, la situación que estamos viviendo en el país es gravísima. Tú lo acabas de señalar. Yo creo que estamos en un punto en que uno no puede decir, miren, no, esto es grave. Diputado, déjeme volver de nuevo al tema de la Fuerza Aérea, porque ustedes tienen mañana sesión. Ya tuvieron con el caso de los narcomilitares, ahora van a tener el caso con los narcoaviadores. Va a haber se va a trabar contienda de competencia, evidentemente, con el Ministerio Público. Nosotros hemos conversado con distintas autoridades y yo quiero saber qué le parece. Nosotros conversamos con el gobernador en la mañana y el gobernador decía, me parece que esto debe radicar en la justicia ordinaria.
A usted como diputado, integrante de la Comisión de Defensa, ¿le parece correcto que una investigación de estas características, teniendo en cuenta que no es un delito militar, no ha ocurrido en tiempos de guerra y es un delito común, ley 20.000, narcotráfico? ¿Por qué esto va a estar en manos de la justicia militar y no en manos de la justicia ordinaria? Yo creo que en algún minuto va a pasar a la justicia ordinaria, pero quiero en esto ser súper riguroso, por eso lo he traído, porque dice el artículo número 5, número 3 del Código de Justicia Militar, establece que es competencia de los tribunales militares el conocimiento de delitos comunes, por ejemplo, ley de 20.000, cometidos por personal militar en acto de servicio. Si un militar se dedica al narcotráfico, ¿es ley militar, aunque sea ley 20.000? Yo no tengo... A ver, yo creo que en algún minuto tiene que pasar esto a la justicia civil. Yo confío en el criterio, porque según todos los antecedentes que yo tengo, no puedo dar más ejemplos por naturaleza, que estuve en una comisión secreta la semana pasada. En el caso de los militares, esta es una investigación que comenzó dentro del ejército y fue entregada a la fiscalía de buena forma. Nadie supo, por algo avanzó la investigación durante 6 meses con el OS7 Carabineros. Y cuando ya en definitiva se atrapó a esta banda de narcotraficantes, ahí supimos todo, y eso es lo bueno, porque en el fondo yo lamento que muchas veces se filtren tantas cosas y finalmente las investigaciones se echan a perder. Entonces, en el caso de la Fuerza Aérea, tengo esa confianza. Yo creo que en los próximos días esto va a pasar a la justicia civil, pero me da la impresión, esto es una hipótesis y no estoy diciendo ninguna cuestión que se haya visto de forma secreta, es que la Fuerza Aérea me imagino que estaría haciendo una investigación interna también para ver si hay otros elementos que también están contaminados con esto. Es que uno perfectamente puede empezar a dudar, pues, diputado, porque también la Fuerza Aérea se niega a entregar los antecedentes al Ministerio Público y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Son solamente estos 5 funcionarios? ¿No tienen relación con lo que ocurrió en el Ejército? Y lo que ocurrió en el Ejército no tiene relación con el otro funcionario también del Ejército que dejaba pasar migrantes irregulares mirando para el lado a cambio de un pago. Y esas unidades no tienen nada que ver con esa unidad de Carabineros donde había 13 funcionarios de Carabineros corrompidos también por lo mismo. ¿O es toda esa zona de uniformados que está haciendo? Porque es bien lícito pensar, ya se metieron en los Carabineros y había una unidad casi completa. No me acuerdo si eran 13 funcionarios, no, era casi la unidad completa. Estos son solamente esos 5 funcionarios de FACH, para arriba nadie sabía, para abajo nadie sabía, para los lados. ¿Quién los puso en contacto con esta banda de narcotraficantes? ¿Qué banda de narcotraficantes es? ¿Se les pagó en efectivo? ¿Hace cuánto se les había contactado? El primer envío, es el segundo, es el 16º, es el 20º. Y por otro lado, ¿con quién se contactaban? Porque ellos son medio de transporte, son burreros, burreros de uniforme. A ver, yo creo que ahí tiene que ver con lo que conversábamos en la primera parte, la ley de inteligencia. Yo creo que efectivamente la Fuerza Aérea en este minuto está haciendo uso de las facultades que le corresponden. Pero corresponde que le diga antecedente al Ministerio Público. No le digo que venga a dar una entrevista a la prensa y que transparente en todo. Hay una investigación que deberá ser reservada, pero el Ministerio Público es la entidad encargada de perseguir los delitos en Chile. Insisto, Iván, yo creo que al igual que el Ejército, cuando el Ejército se entera de esto, según toda la información que yo tengo y la que puedo entregar, no se le entrega inmediatamente hasta que tiene certeza de lo que está ocurriendo. Bueno, en este caso me da la impresión que la Fuerza Aérea nos va a tener que dar una buena explicación, sí, eso está claro. Porque en definitiva, como tú dices, se demora en entregar los antecedentes. Cuando entregue los antecedentes nos va a explicar por qué en definitiva se demoró. Ok, pero usted ha tenido antecedentes sobre la investigación en el Ejército y conociendo cómo opera el narcotráfico. El narcotráfico evidentemente busca malear las instituciones y el poder del dinero para eso le funciona. O sea, evidentemente estos 5 funcionarios han recibido jugosos pagos, probablemente en efectivo, que sean muy difíciles de trazar. Maletines con billetes, para hacerlo claro. Absolutamente. Primero, es bien fácil pensar que aquí ha habido un seguimiento de estos funcionarios. Tiene que habérseles seguido. Naturalmente, porque tiene que haberse contactado de alguna manera, pero diputado, ¿cómo llega esa maleta? Es que ahí donde... Pero por eso, ¿cómo llega esa maleta con 4 kilos de droga? Evidentemente esta maleta es producida, esa droga, por un cartel internacional que tiene que haber contactado a estos funcionarios. Y es lícito pensar, bueno, ¿son los únicos 5? No. ¿Hay un superior que sabe? Bueno, y estos 5 que estaban metidos, ¿a quién se le entregan en el país? ¿Es para consumo interno de la Fuerza Aérea? No, pues. Estoy de acuerdo, pero ahí hay 2 cosas. Uno, que efectivamente la Fuerza Aérea tiene que, con la inteligencia de la Fuerza Aérea, tiene que entregarnos todos los antecedentes para efectivamente saber si habían otros funcionarios de más rango o menos rango. Eso es lo primero. Pero la droga, antes que llegara al recinto militar, pasó por alguna parte. Por supuesto. Y pasó por frontera, por algún lado. Pasó por frontera, pasó por las calles. O sea, tenemos una debilidad en materia de inteligencia para pesquisar el narcotráfico tremendo. Por eso estamos terminando de sacar ahora la nueva ley de inteligencia, porque la actual ley
la verdad que no sirve mucho. Diputado, disculpe, ¿y qué pasa con la verticalidad del mando? ¿Qué pasa con la responsabilidad jerárquica del mando? Porque si a usted, dentro de su unidad, se le colaron 5 narcofuncionarios, usted tiene una responsabilidad. Me imagino. Y eso también... ¿Y usted como parlamentario, qué opina al respecto? Bueno, Porque eso, ustedes tienen, además, usted a diferencia de nosotros podemos hacer las preguntas, por la investigación, pero usted es autoridad fiscalizadora. Sí. Si a usted se le cuela dentro de la Fuerza Aérea 5 narcotraficantes que estaban utilizando un avión institucional, que se pagan con su impuesto, con los míos, con los de usted que está en su casa, para transportar droga, hay una responsabilidad del mando. Las Fuerzas Aéreas son verticales, son jerárquicas, es parte de las características. Pero hay 2 cosas. Primero, que fue pesquisado. Si lo hubiéramos encontrado en Santiago, ya estoy de acuerdo. Perdón, ¿fue pesquisado este intento? Bueno, no sabemos y ojalá, yo espero que no, pero no sabemos efectivamente si hubo más o no envío. La droga llegó al avión. De acuerdo. Entonces perdón, o sea, eso. ya, no pero se, si no la se droga produjo llega al avión, no se produjo la entrega en una población en Santiago, pero la droga llegó al avión. Pero eso es lo que mañana vamos a hablar. Ahí tienen que haber sumarios. Absolutamente. Está bien, porque tiene que haber sumarios, pero yo pregunto, más allá del sumario, a diferencia del Congreso, a diferencia de este canal de televisión, nosotros no somos una institución jerárquica, uniformada y no deliberante. En el ejército, una de las características de las Fuerzas Armadas y de orden es que son instituciones jerárquicas, uniformadas, jerarquizadas, donde la verticalidad del mando se impone. Perfecto. Si alguien en la cadena de mando se manda un pastel grande, chico, mediano, en este caso un delito gravísimo, corre la responsabilidad. Es que eso es lo que va a tener que entregar la Fuerza Aérea una vez que tengamos todo completo esto y ver efectivamente quiénes son los responsables, porque efectivamente aquí tienen que haber naturalmente responsables, porque usted lo que no puede es relajar este tipo de situaciones para que ocurran. Y esto es gravísimo, es muy grave, porque en el fondo el crimen organizado no llegó ayer. El crimen organizado hace mucho tiempo y obviamente que va a querer cooptar a las Fuerzas Armadas, porque si usted quiere garantizar que algún tipo de envío llegue bien a Santiago fundamentalmente, obviamente las Fuerzas Armadas es una garantía, entre comillas, ¿no? Por todo lo que hemos visto ahora. Eso está absolutamente, yo estoy de acuerdo. Si el tema es, hoy día tenemos una situación gravísima y ¿cómo lo hacemos para enfrentarlo de fondo? Porque por una parte ya, estos que trataron de cooptar y que cooptaron a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero la cuestión es mucho más generalizada. Cooptan a lo que usted acaba de decir, a todo el sistema lo han cooptado, a los municipios, tribunales, fiscalía, etcétera, etcétera, gendarmería, carabineros. Bueno, ¿y por dónde está llegando la droga? Entonces, hoy día tenemos una debilidad institucional que no es capaz de enfrentar este crimen organizado que está demasiado organizado y sofisticado. La primera medida, por eso se lo dije al principio, una policía militar de frontera, porque los militares hoy día no están entrenados para, en definitiva, hacer inteligencia contra el crimen organizado. Esa no es su tarea es la guerra y su tarea es ver las amenazas desde el punto de vista de nuestros vecinos geográficos. No tenemos guerra hace un siglo y por medio, eso digo, afortunadamente. Entonces estamos utilizando los recursos hace 3 años planteé la Policía Militar de Frontera por este tema. Ya, pero Policía Militar de Frontera significa crear un cuerpo policial o un cuerpo militar que hoy día no existe. ¿O significa capacitar y derivar a uniformados que hoy día están en otras funciones? Bueno, y aumentar naturalmente. Pero responda a eso. Sí, ¿eso significa crear un cuerpo que hoy día no existe? Usted me acaba de decir una cosa. Hace más de 100 años que no tenemos guerra. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí. Ok. Nosotros tenemos igual que tener un tipo de personal preparado para eso. Listo, estamos de acuerdo. Y además hoy día con las tecnologías estamos de acuerdo. Por tanto, requerimos una parte. Yo sé que a algunos militares no les gusta lo que yo voy a señalar, pero requerimos una parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, así como existe la Directemar, que es bien pequeñita, que también hay que hacerla crecer y que justamente lo que hace es trabajar contra el crimen organizado en nuestras costas, requerimos la Fuerza Aérea con todas sus capacidades y el Ejército que resguarden sobre todo las fronteras norte, porque hoy día la droga está entrando por ahí. En una escala de 1 a 10, yo no quiero ser ni alarmista ni nada, no es el espíritu de este programa, pero yo insisto que conversaciones y entrevistas como esta y discusiones parlamentarias como esta se pueden haber tenido en México en los 80 y en Colombia en la misma década, en México en los 90, en Colombia en los 80 y pueden haber terminado como han terminado. En escala de 1 a 10, ¿cuánto ha penetrado el narco en nuestras instituciones hoy día? Voy a dar una cifra por lo que yo creo. Yo creo que 7, ¿por qué le digo? 7. 7. ¿De 1 a 10, 7? ¿Sabe por qué le digo? Porque si estamos hablando ya de la Fuerza Armada... Eso es infinitamente peor que lo que yo pensé que usted me iba a decir. Yo pensé que me iba a decir 2, 3... No, yo creo que está muy arriba. A ver, hoy día en Chile tenemos sicariato, secuestro, tenemos crimen organizado que tiene tomadas poblaciones,
crimen organizado que además funciona con dinero incluso para la gente del barrio. O sea, hoy día tenemos un crimen organizado instalado en las poblaciones. Ya, por tanto, tenemos una situación que ocurre en esos países que usted acaba de señalar. Segundo, toda la información que se ha señalado de lo que sabemos respecto de las instituciones donde ha penetrado el crimen organizado, es que yo creo que estamos a un nivel no de, yo diría, de tarjeta amarilla, o sea, o de semáforo amarillo. Estamos en semáforo rojo, ni siquiera en naranjo, rojo. El país está en una situación de crisis en materia de seguridad. Hace muchos años, hoy día no hay control. Hoy día tenemos un déficit de 35.000 carabineros. Sí. Aquí nunca se construyó una cárcel de máxima y alta seguridad. Recién ahora se está pensando en construir. O sea, el problema que tenemos es que el crimen organizado sabe perfectamente que aquí le sale gratis, que aquí hay impunidad y que se agarran alguno por ahí por allá, pero hoy día actúa en completa impunidad. Y la cifra de 8.000 a 15.000 millones de dólares que se lavan en Chile demuestra que el crimen organizado está absolutamente instalado, cómodo. Aprueben el levantamiento del secreto bancario, pues sí, sí también es absurdo. Es absurdo que aquí se trate de pillar siempre al que está vendiendo el pito de marihuana en la calle y no se vaya aguas arriba al que se compra un vehículo de alta gama por 300 millones de pesos y los paga en efectivo. Claro. Entonces, levanta el secreto bancario. Pero son pero ¿sabe cuánto que es una? Pero yo estoy de acuerdo. Si ya, eso, yo no voy a discutir eso. O sea, en el sentido, yo estoy de acuerdo. Si el otro tema es que la institucionalidad nuestra no es robusta. No es robusta en ningún sentido. Mire, los tribunales de justicia requieren más personal, requieren más recursos. Los fiscales, vamos a crear ahora la Fiscalía Supraterritorial, no sé cuán eficiente puede ser porque nos faltan recursos, nos faltan fiscales. Hay muchas causas de este porte que son de crimen organizado que se dejan abandonadas porque no hay capacidad. El país dejó que esto se instalara y tenemos grave. ¿Y usted sabe cuál es el camino del crimen organizado? Primero van por la gente y empieza el sicariato. Después van los periodistas, ¿o no? Usted sabe que matan a los periodistas. En México matan periodistas permanentemente, en Colombia igual, porque aquellos periodistas que empiezan a atreverse o empiezan a hablar de estos temas, como lo estamos haciendo ahora, empiezan a ser complicados. Después va por los políticos, ¿no? Empiezan a matar concejales, alcaldes y parlamentarios. Lo hemos visto. Yo ¿sabe lo que digo? Eso lo vengo diciendo hace años. O sea, hace 3 años que soy parlamentario, vengo desde el primer día. Y el primer día dije, instalemos una policía militar de frontera porque los carabineros, que ya tenemos poco, no dan abasto. Más encima tenemos un 20% que toma licencia, etcétera. Sí. O sea, usted cuando vino para acá, ¿vio algún carabinero? No, evidentemente que no. Bueno, diputado, la sesión es mañana. Así es. Nosotros esperamos que lo que se pueda comentar, por supuesto, se comente, y lo que se mantenga en reserva se mantenga, pero uno esperaría que una institución seria como la Fuerza Aérea de Chile entregue los antecedentes que corresponda, que se haga, por supuesto, que se haga valer la responsabilidad vertical del mando y que además que se colabore con la justicia, que el Ministerio Público tenga acceso a esta información. Diputado Andrés Joanet, integrante Le quiero de la decir una sola cosa. Primero que, dos cositas, escúchame que. Sí. Primero, que fui yo que pedí que se citara a la Fuerza. Y segundo, yo quiero aquí señalarlo y agradecer a Televisión Nacional que estos temas los trate de esta forma. Y por eso lo he señalado permanentemente, necesitamos un canal público más allá del financiamiento, necesitamos canales públicos que estos temas los traten con profundidad y que no terminemos farandulizando otros temas, porque este es el tema más importante que hoy día nos cruza como país. Diputado Andrés Joanet, le damos las gracias. Que esté muy bien y estamos en contacto. Muy amable.